Señor, tu aceite, Señor, sobre la iglesia, sobre nosotros, Señor. Como fuente de agua saciada, llama de Buenas noches, iglesia. Qué bendición estar juntos hoy para este servicio de adoración y de intercesión al Señor. Así que de una vez le digo, mis amados hermanos, los que tengan peticiones de oración, por favor escríbanlas, que vamos a estar orando por esas peticiones, todos juntos, unánimes. Y si esta palabra es de bendición para usted, le pido también el favor que compartan, que hagamos este mensaje, muchas otras personas lo conozcan. Entonces vamos a iniciar el día de hoy este servicio orando al Señor. Padre Santo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu favor, por tu bondad. Te pido, Señor, que tú, Señor, hagas el día de hoy esa obra especial en cada vida y en cada corazón. Te pido, Señor, por la iglesia Casa de Oración Pan de Vida, que hoy se levanta, Señor, en adoración, Padre, y en clamor por las necesidades. Padre, una iglesia constante en la oración y en la adoración, Señor, que se rinde a ti, que se humilla delante de ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, a la petición de tu pueblo. Escucha, Señor, cuando nos reunimos a clamarte, a rogarte, a decirte, Señor, desciende, desciende, Señor, a salvarnos. Trae sanidad, trae salvación, Señor. Trae, Señor, respuesta a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, a cada petición, Señor. Padre, y pone en nosotros fuego santo tuyo, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, Señor, y para vivir en tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia. Y yo quiero que usted también, donde esté, vaya buscando la mejor condición, el mejor estado, donde pueda alabar al Señor. Vamos a exaltar al Señor y vamos a darle gracias, porque Él está aquí, Él está con nosotros, aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver. Su mano va delante de nosotros para guardarnos, para protegernos. Gracias, Señor, porque grande es tu misericordia, Señor, y porque tú no duermes, Señor, porque estás atento al cuidado de nosotros. Señor, gracias, Padre, porque estás con nosotros, porque estás aquí. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sientan un toque tuyo, Señor. Tócalos, Espíritu Santo de Dios, donde estén. Mi corazón lo siente y puede mirar tu hermosura, Señor. Tú estás
estás aquí en medio nuestro. Tú te mueves en medio de tu pueblo. Tú estás aquí. Puedo sentir, Señor, tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Señor, tú estás aquí. Gracias, Señor, porque tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu Santo que no nos ha abandonado, Señor. Que está con nosotros, Señor. Dirige nuestros pasos, Señor. Dirige nuestras decisiones, Señor. Guíanos, Señor, por el camino de verdad, por sendas de justicia, Señor, por amor a tu nombre. Señor, inúndanos con tu Santo Espíritu. Así es, Señor. Tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu amor es grande, porque tu amor no deja de ser, porque tus misericordias son infinitas, Señor, porque estás con nosotros, Señor, porque no nos has abandonado, porque no nos has dejado, Señor, porque tu fidelidad es para siempre y es de generación a generación, Señor, para todos aquellos que te aman. Padre, tu pacto es para todas las generaciones, hasta 1000 generaciones, Señor, tu fidelidad de todo aquel que te ama y que te busca. Gloria a Dios y dichoso usted, Señor, si ha conocido de Dios, porque la mejor promesa, lo mejor es que Dios esté con nosotros, Señor, que esté con usted, que esté en su vida, que lo guíe, que lo ayude, que lo socorra. Todo aquello que el hombre no puede hacer, lo puede hacer el Señor. Padre, gracias, Señor, porque aquí estás, Señor, guardando nuestros pasos, guiándonos, Señor, y sobre todo estás en medio nuestro como poderoso gigante. Yo te pido, Señor, que la palabra que sea predicada el día de hoy, Señor, Padre, dé fruto abundante en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos crecer, Señor, a la estatura de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor, Señor. Yo te pido que nos hables el día de hoy. Bueno, y vamos a hablar acerca de la copa. Y es importante hablar de esto porque en la palabra de Dios se habla mucho de lo que es la copa. Y hoy vamos a aprender qué es. Es un vaso, una copa, aquello que usamos nosotros para beber, como usted lo escucha. Así de manera, como lo dice el diccionario, es un vaso que usamos sencillamente para beber. Pero la palabra de Dios tiene un significado profundo, más allá de algo físico, un objeto. En la palabra de Dios la copa va a mostrarnos un estado espiritual que nosotros podemos vivir. Y la palabra de Dios habla de muchas copas. Habla de la copa de la salvación. Habla de la copa de la ira de Dios y es la que más se repite constantemente. Aún en el Apocalipsis usted puede leer sobre la copa cuando Dios va a derramar 7 copas de su ira, que va a ser toda la ira de Dios derramada a causa del pecado del hombre. Aquellos que no aceptan al Señor. Y quiero que usted me acompañe a leer varias de las citas bíblicas donde se hablan de las diferentes copas. Y muchas de esas copas son producto bebemos de la copa, por lo menos el caso de la copa de la ira, producto del pecado. Porque el Señor siente ira cuando pecamos. Entonces vamos a ir poco a poco. También la ira puede representar la embriaguez o los placeres ilícitos. Puede representar, ahora sí, en la palabra de Dios, la copa puede representar algo desagradable o amargo. Y voy a leer una porción de la palabra en Isaías 51, del versículo 17, que dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste, pero mire de dónde bebe Jerusalén la copa, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los cimientos. Entonces aquí estamos hablando del pueblo de Jerusalén y
y Dios les está hablando, más adelante vamos a tocar a profundidad este versículo, le está diciendo que había tomado de la copa, pero no era una copa de otra persona, no era la copa de un enemigo, de un pueblo extraño, era directamente de la mano de Dios, a causa precisamente del pecado del pueblo de Dios. Y a veces al pueblo de Dios le va a tocar pagar las consecuencias de su pecado, porque es así. Tenemos que aprender y ejercitarnos en la santidad, en la bondad de Dios, porque no queremos pasar por este tipo de situaciones. Y esto es lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Estaba viviendo y tomando la copa de la ira de Dios. Jerusalén bebió eso y lo bebió hasta los cimientos. Entonces, mucho ojo, porque esta era una copa representativa o era el cáliz del aturdimiento. Vamos a ver también en Zacarías 12, versículo 2, otra representación espiritual de lo que pasa o de la situación que empieza a vivir el pueblo a causa de tomar una copa. Y aquí se va a hablar acerca de la copa del vértigo para todos los pueblos de alrededor. Entonces en Zacarías 12, versículo 2 dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor de Judá en el sitio contra Jerusalén. Entonces aquí está haciendo la referencia al pueblo de Jerusalén como si fuese una copa que va a ser temblar. Tremendo. Vamos a hablar acerca de otra copa que también nos refiere a la palabra de Dios, pero a esta copa se le da un significado profundo y dice que es la copa del horror y de la desolación. Y recuerde usted que es un estado espiritual que estaban viviendo el pueblo de Israel. Ezequiel capítulo 23 versículo 33, que dice: será llena de embriaguez y de dolor por el cáliz de la soledad y de la desolación, por el cáliz de tu hermana Samaria. Entonces era una situación de soledad, de tristeza, que iba a beber, que iba a tragar, que se iba a vivir este pueblo. Entonces se hace referencia constante a una copa de desolación y de tristeza. Vamos a seguir hablando ahora de la copa de la ira de Dios. Y hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de la ira de Dios. Yo quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 10, versículo 10, que dice: mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo, el Rey Santo. Dice: a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Vamos ahora, y síganme acompañando, le voy a leer diferentes citas bíblicas para seguir mostrando lo que es la ira de Dios, y que se bebe y que se toma como si fuese una copa. Así se experimenta espiritualmente. Y vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 20. Por lo tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, pero los hombres sobre los animales, sobre los árboles del campo, sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. Es decir, la ira de Dios se va a derramar como que se derrama una copa. Así. Y tremenda esta analogía que el Señor nos muestra, cómo Él ejemplifica cómo será su ira y cómo es su ira y cómo será en los postreros tiempos, con derramamiento de copa. Entonces, vamos a leer ahora el Salmo 75, versículo 8. Porque el cáliz está en la mano de Jehová. Y el vino, dice, y el vino está fermentado, lleno de mistura. Él derrama del mismo hasta el fondo. Lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es decir, ¿quiénes beben la copa de la ira de Dios? Los impíos, los que cometen pecado, los que están con Cristo, los que no se sujetan al Señor, tienen que beber la ira de Dios a causa del pecado. Nosotros, y más adelante lo vamos a hablar, tenemos una bendición muy importante. Jesús bebió por usted y por mí la copa de la ira de Dios. Ahora podemos tomar la copa de la salvación. Más adelante leeremos las citas bíblicas. Vamos a leer ahora Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar reinos, para derramar sobre ellos mi enojo y todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumido toda la tierra. Así es. Entonces entendemos, Dios es amor, pero también tiene ira. Es un Dios celoso, es un Dios que no se complace en el pecado ni en la maldad. Y sí, va a haber juicio para todos aquellos que viven en maldad y en iniquidad, a los impíos de la tierra. Mi anotación, mi deseo: vivamos en el reino de Dios. Arrepintámonos de nuestros pecados para que no bebamos la copa de la ira de Dios, que va a suceder y que se vive y que se bebe. Entonces, seamos sabios ante esta verdad espiritual. Entonces,
También la copa puede representar algo dulce, algo placentero. Vamos a leer ahora el Salmos capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí se está hablando de dicha, de felicidad. Y se bebe la copa hasta rebosar, de alegría, de gozo. Entonces vemos que la copa en la palabra de Dios tiene diferentes significados y diferentes circunstancias a las que nos sometemos. Y ahora sí, vamos a tomar nuevamente a Isaías capítulo 51 del 17 al 23, cuando el Señor le da a su pueblo que tanto amaba, que lo amaba, le dio, a pesar de que lo amaba, un cáliz del aturdimiento, a causa precisamente del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y es una verdad que no podemos cambiar, no podemos quitar eso de la palabra de Dios. Está ahí, y si el pueblo de Dios había pecado, pues iba a recibir una consecuencia espiritual. La copa de Dios, la copa de su ira se iba a derramar, y eso fue lo que sucedió. Y en este momento, qué bonito, el Señor de su mano pasa al pueblo de Jerusalén su copa, que le da un nombre muy especial, le dice el cáliz del aturdimiento. Y quiero que usted me acompañe y preste mucha atención a esta cita bíblica. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz del aturdimiento bebiste hasta los cimientos. Tremendo. ¿Qué significa hasta los cimientos? Se tomó todo hasta la última gota de esa copa de la ira de Dios. Entonces, de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron y estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto. Mire lo que le dice el Señor a Jerusalén: afligida, ebria y no de vino. Así era el dolor, como si estuviese embriagada, como si estuviese sumida en el alcohol, pero era de dolor, de decepción, de desesperación, a causa de la ira de Dios que había caído sobre ella. Entonces así le dice: afligida, ebria y no de vino. Así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Pero mire lo que dice el Señor. De haberle pasado el cáliz del aturdimiento, ella lo vivió hasta los cimientos. Después de que cae sobre ella todo lo que es el hambre, la espada, el quebrantamiento, y queda ebria, totalmente afligida. Pero no era de vino, era del dolor de la ira de Dios. Mire lo que le dice el Señor: he aquí que he quitado de tu mano el cáliz del aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás. Gloria a Dios. Y te pondré en mano, y dice, mire lo que dice, mucha atención, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que ellos pasaran. Tremendo. Jerusalén estaba viviendo una situación terrible. ¿Por qué? Porque había venido juicio sobre ella, y quienes los estaban oprimiendo eran los babilonios. Ellos estaban experimentando el juicio de Dios a través de Babilonia. Entonces, ¿qué les dice el Señor? ¿Ya bebiste el cáliz? ¿Ya bebiste mi ira? No te preocupes, ya lo bebiste. Ahora ese pueblo que te ha afligido, pronto, más adelante, va a beber mi ira. Porque tú, y lo dice claramente la Escritura, porque tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que ellos pasaran. Y es una verdad. A veces nos equivocamos, bebemos la ira de Dios, nos afligimos, viene el castigo, pero el Señor también nos quita el castigo, y además de eso hace como hizo con los babilonios, y lo va a hacer porque es una verdad espiritual, con quienes han oprimido al pueblo de Dios, al Dios de su pueblo amado. Él no lo va a permitir, ni les va a celebrar a los babilonios eso. Más adelante quiero que usted me acompañe a Apocalipsis para que vea cómo va a pagar Babilonia esta actuación tan terrible en contra de Jerusalén, la amada Jerusalén de Dios. Entonces, esta era una práctica también que se hacía. O sea, la palabra de Dios estamos viendo como un lenguaje simbólico, pero también estos pueblos
antiguos hacían eso de manera literal. Entonces, de manera literal, de manera simbólica, y yo sé que muchas personas lo han hecho y que se han humillado y pueden entender ese significado, pero aquí se está hablando que Jerusalén literalmente, este pueblo llegaba y los pisoteaba, eran humillados cruelmente. Entonces, aquí vemos muchas cosas. Más adelante vamos a pasar a lo que dice el Señor con respecto al pueblo de Apocalipsis, pero antes quiero que usted me acompañe a leer Marcos capítulo 14 del 35 al 36, y es cuando se habla de la copa de Cristo. Y quiero que usted entienda que la copa que bebió Cristo fue la copa de la ira de Dios. Él lo hizo, ¿para qué? Para redención de pecados. Porque como había pecado y alguien tenía que pagar, adivine quién fue el que pagó las consecuencias del pecado de la humanidad, para que hoy podamos ser redimidos y justificados. Jesús. Jesús bebió por usted, por mí, la copa de la ira de Dios. Pagó, sufrió, fue molido. Vamos a leer la cita bíblica, Marcos 14:35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor sabía lo que le venía. Él no había pecado, pero iba a pagar por todos los pecados del mundo, de la humanidad. Iba a ser algo terrible, catastrófico. Y entonces él le decía: bueno, Señor, ya viene la hora. Si quieres, no tienes otra manera. Eran los últimos momentos para que eso se diera. Entonces él ora pidiendo que si era posible salvar a la humanidad de otra manera. Sin embargo, él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de la de él. Tremendo. Entonces Cristo tenía que beber la copa del castigo de Dios por causa del pecado. Él tomó la copa amarga para que nosotros podamos tomar la copa dulce. Tremendo. Qué bendición. Qué regalo. Qué tremendo. Hay una cita bíblica que está en el Salmo 116 que dice que vamos a beber, que cuando estamos delante del Señor y en justicia vamos a beber la copa de la salvación. Y creo que los que estamos con Cristo Jesús, que hemos valorado y que creemos en ese sacrificio que ha hecho Jesús, bebemos la copa de la salvación, porque ya Cristo nos salvó, porque Él derramó su sangre, porque Él bebió la copa de la ira de Dios, para que hoy nosotros podamos ser redimidos, restaurados, justificados, y podamos decir: tenemos salvación gracias a Jesús. Y más adelante vamos a hablar acerca de la importancia de beber la copa de la comunión y de estar con Cristo Jesús. Y quiero que sigamos meditando en ese momento en que Jesús estaba a punto de tomar la copa de la ira de Dios. Una vez la toma, se cumple lo que dice la Escritura. Que habiendo inclinado la cabeza, quiero que me acompañe a Mateo 27:46, que dice: cercana de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque le cayó el peso del pecado, de la ira de Dios sobre Cristo. Amén. Ahora quiero que me acompañe otra cita bíblica que dice Juan capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, es decir, que había hecho la obra redentora, dijo: para que la Escritura se cumpliese, que dijo, quiero que me acompañen, gloria a Dios por lo que están leyendo conmigo, tengo sed. Jesús bebió física y espiritualmente la copa de la ira de Dios. Y mire lo que pasa. Estando allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, esto obviamente mostrando lo que era la copa de la ira de Dios, dijo el Señor Jesús: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces, consumado es, había hecho la voluntad de Dios y era para salvarnos. Tremendo. Entonces quiero que entienda que si no estamos con Cristo, que si no tenemos la copa, si no vemos la copa de la comunión con Dios, esto pues no estamos con Él, no estamos en comunión. Y quiero que entienda también que aquellos que no beben esto, pues van a vivir el juicio de Dios. Entonces van a tener que beber las copas de la ira en la gran tribulación. Y vamos a leer citas bíblicas, ya que estamos hablando de este tema, sobre Apocalipsis. Y quiero que me acompañe a leer Apocalipsis 16, versículo 7.
Aquí en Apocalipsis se habla de 7 copas que van a ser derramadas, que son 7 copas de la ira de Dios. Y quiero que me acompañe a leer Apocalipsis 16, versículo 7, que dice: el séptimo ángel derramó la copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. De igual manera como cuando Cristo dijo: consumado es. La obra redentora. Bebió la copa de la ira. Y aquí cuando se está derramando la última copa de la ira de Dios, dice: hecho está. Parece que se estuviera repitiendo y se está afianzando la misma idea y deseo de Dios de que la ira va a cumplirse, la ira de Dios va a cumplirse a cabalidad aquí en la tierra, en la gran tribulación. Quiero que ahora que me acompañe a Juan capítulo 3, versículo 36, que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre él. Tremendo, hermano. Si no le conocemos a Dios, si no nos rendimos la vida a Cristo, si no lo hacemos, va a venir la ira en cualquier momento. Tiene que cumplirse la Escritura y la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tremendo. ¿Qué nos libra de la ira? El arrepentimiento y una vida entregada a Dios. Gloria a Dios, porque vamos a beber la copa de la salvación. ¿Amén? Entonces, así como había la copa de la ira, el Señor hoy nos invita a que tomemos con Él la copa de la comunión, de la gracia y de la bendición. Y vamos a leer eso. Vamos a leerlo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 6. La copa de bendición que dice que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Sí. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces el Señor quiere que estemos en unión y en comunión con Él, que hagamos lo que Él hizo, que vivamos como Él quiere que vivamos, que dejemos atrás esa vida de impiedad que no le agrada y que seamos con Él uno, para que Él no derrame su ira, para que bebamos de la copa que Él quiere que bebamos, de su salvación. Quiero que entonces entienda que cuando nosotros estamos con Cristo estamos reconciliados con el Padre y que esa copa de la comunión es la que debemos beber. Quiero que me acompañe ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Dice: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de Cristo. Y qué bonito que la copa de la comunión significa la sangre de Cristo, y nosotros podemos hacerlo, y es algo que hacemos y que está instituido en la palabra de Dios, que es cuando tomamos la cena del Señor, haciendo memoria de algo espiritual que nosotros hacemos al vivir una vida con Cristo, pero también lo hacemos físicamente para reconocer ese sacrificio y que estamos en comunión ahora con Él. Gloria al Señor. Que gracias a Cristo y a su sangre hemos sido reconciliados. Amén. 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, pero el que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y quiero también recordar algo, esta expresión que está en Juan capítulo 18 versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tú tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Jesús bebió la copa que le tocó, por amor a todos nosotros. Tremendo. Y ya quiero, para finalizar, hablar de otra copa, que es la copa de los demonios que habla en la palabra de Dios. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no podemos andar por ahí en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, diciendo que bebemos la copa de Cristo y también beber la copa de los demonios. Tenemos que decidirnos. ¿Con quién estamos en comunión? ¿Con Dios o con las tinieblas? Y quiero que me acompañe a leer esa cita puntual. Si quiere, anótela para que la tenga presente. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, que dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Definámonos. Si todavía no hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, en verdad, definámonos. Porque lo que estamos haciendo es terrible. Porque si yo estoy tomando en la comunión la sangre de Cristo, no puedo pisotear la sangre del Cordero de Dios. Amén. Quiero que me acompañe a leer Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en el cual fue santificado, e hiciere
dice, afrenta al Espíritu de la gracia. Tremendo. Para el Señor esto no es un juego. Para el Señor esto es real. De pronto nosotros no lo vemos tal cual como van a pasar las cosas, pero pasan cuando tengan que pasar las cosas. Los resultados, la ira, todo llega. Entonces vamos a leer ahora Juan, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo, ¿qué dice? Sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Tremendo de Dios. No podemos caer en eso. ¿Estamos con Dios o estamos en el mundo? Ayúdanos, Señor, y ayuda a tu iglesia, Señor, si está batallando con esto. Que pueda vivir una vida que te agrade. Espíritu Santo, ayúdanos aún en nuestras debilidades, para que se haga tu voluntad, Señor. Entonces, aquí vemos, y en el Apocalipsis vemos perfectamente la simbología en los postreros tiempos de qué es lo que pasa y quiénes van a beber la ira de Dios. Apocalipsis del capítulo 14, versículo 9 al 10, y dice: y al tercer día el ángel lo guió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con un fuego y azufre delante de los santos y ángeles y el Cordero de Dios. Tremendo. Y aquí se están derramando. Si usted quiere seguir, puede leer más en Apocalipsis en su hogar. Pero ahora quiero hacer la relación que ya les había dicho de Babilonia. Así como habíamos dicho que en Isaías capítulo 51, Dios le había dado a Jerusalén el cáliz de su ira, del aturdimiento, y que le decía que ya no iba a beberlo más, sino que le iba a entregar ese cáliz a sus opresores, a sus angustiadores. Esto va a pasar. Quiero que entonces usted me ayude a buscarlo en la palabra de Dios. Apocalipsis, versículo 16, capítulo 16, versículo 19. La gran ciudad quedó dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino de su furor. Aquí se está cumpliendo la profecía establecida. Aquí ya el Señor le dijo: voy a entregar la copa a tu opresor, que eran los babilonios que estaban oprimiendo al pueblo a Jerusalén. Y aquí en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 19, Dios se acuerda de eso. La gran Babilonia fue recordada delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Se cumple y se va a cumplir esto en la palabra de Dios. Amén. Entonces se acordó Dios de los crímenes de Babilonia, ese pueblo que ponía a Jerusalén, al pueblo santo y amado de Dios, lo colocaba, lo tiraba al piso, y ellos eran camino para que ellos pasaran. El Señor sobre ellos también derramará su ira, porque era un pueblo impío que no amaba y que no reconocía al Señor. Nosotros podemos ver lo que pasa cuando entramos ahora al reino de los cielos, pero los que no reconocen la Babilonia, las personas que están en contra de Dios, van a beber el cáliz de la ira del Señor. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar al tiempo, ahora sí, de la oración. Dice: oración por los enfermos en general, alrededor del mundo. Y vamos a orar, iglesia. Gracias, Señor, porque hoy has permitido que hoy estemos reunidos aquí, Padre, en este medio virtual. Yo te pido por los enfermos, Señor. Te pido, Señor, Padre, que traiga sanidad sobre cada uno de mis hermanos. Padre, trae sanidad alrededor del mundo. Llévate la muerte, llévate la mortandad, llévate la enfermedad, Señor. Padre, séllanos con tu Espíritu Santo. Derrama la sangre de Cristo, Señor. Tu sello protector, Señor. Tu sangre preciosa, Dios. Yo te pido que sanes, Señor, a todas estas personas que están pasando por una situación dura. Señor, que aún en medio de lo que están viviendo, Señor, yo te pido, Padre, que ellos puedan sentir, Padre, que tú estás con ellos, y que eso pasará pronto, y que no es para siempre, sino que solo es momentáneo esta situación, que vienen cosas mejores, que se van a levantar de sus camas, que van a poder salir, que van a recuperar las fuerzas, Señor. Yo te pido que les ayudes, que tu Espíritu Santo traiga sanidad sobre cada uno de ellos. Señor, guarda tu iglesia.
Derrama tu sanidad, derrama tu Santo Espíritu, Señor. No permita, Señor, más enfermedad y más muerte. Seca toda enfermedad. Por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados. Somos sanos, Señor, por la sangre del Cordero que se derramó en una cruz. Yo te pido, Señor, que este sea un tiempo, Señor, de sanidad, de liberación, de limpieza, Señor. Padre, que los huesos, Señor, se levanten, tomen vigor, Señor. Que las familias, Señor, no sean llenas de plaga, de enfermedad, Señor, ni de ninguna muerte, Señor. Guarda, Señor, a nuestros hijos. Guarda, Señor, a la iglesia, Padre. Te lo pedimos, Señor. Señor, yo te pido, Padre, por la provisión económica. Señor, dice tu palabra, Dios, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia, Señor, que esté en desamparo. Padre, porque tú eres un Dios, Señor, proveedor. Padre, que mis hermanos puedan encontrar en ti, Señor, su provisión en todos los aspectos, espiritual, económica. Señor, tú eres un Dios que cumple sueños. Tú eres un Dios que se complace en los que le aman. Yo te pido, Señor, que esa necesidad que estén pasando sea satisfecha por ti. Que mis hermanos no se desesperen. Que puedan ver tu poder y tu gloria por encima de las circunstancias. Padre, pero provéeles. Señor, manda los dineros, Señor, que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, trae esa libertad financiera. Trae esa libertad económica, Señor. Padre, tu pueblo te pide, Señor, que proveas, que mandes, Señor. Así como mandabas maná, Señor, al pueblo de Israel en el desierto, mándanos a nosotros, Señor. Provisión, Padre, te lo pedimos, Señor. Quita, Señor, todo obstáculo, Señor, que haya para recibir los dineros, Señor, que tú quieres entregarnos. Te lo pedimos, Dios. Y te pedimos, Señor, también por trabajo. Padre, hay muchos jóvenes que, Señor, han empezado una nueva etapa, que han cerrado el ciclo de la universidad y van a empezar la vida laboral. Yo te pido, Señor, que ellos vean tu poder y que vean tu gloria en sus vidas. Padre, abre puertas de bendición. Ábreles puertas, Padre, para que puedan ejercer sus carreras. Carreras que han sido benditas y que tú has permitido que ellos estudien en el nombre de Jesús, Padre. Permítele, Señor, que encuentren un trabajo, Padre, donde puedan ejercer la profesión que ya tú les entregaste, porque ya son profesionales. Y aún, Señor, los profesionales que no han podido encontrar, Padre, ábreles esa puerta de bendición. En el nombre de Jesús, Padre, como iglesia, se abren puertas, Señor, para tu pueblo. Esa es tu voluntad. En el nombre de Jesús, abre, Señor, puertas espirituales, Señor, y quita todo obstáculo, Padre, que quiera torcer, que quiera quitarnos la fe, que quiera quitarnos la esperanza, que quiera, Padre, entristecernos, Señor, para que en el nombre de Jesús tu pueblo se levante, Señor, y pueda ejercer su profesión. Padre, el pago de deudas, Señor, también es importante. Te pedimos, Dios, por mis hermanos, Señor. Padre, hay necesidad, Dios, de pagar las deudas que atormentan, Padre. Pero en el nombre de Jesús, Señor, creemos en ti. No menguamos en oración, no menguamos en nuestra fe. Y yo te pido, Dios, que proveas los dineros para pagar toda deuda, Padre, todo préstamo, Señor, todo lo que se haya hecho, Padre. No nos dejes en vergüenza, Padre. Permítenos, Señor, pagar los compromisos que hemos adquirido. Queremos ser fieles, queremos mostrar, Señor, Padre, que somos tus hijos, que somos cristianos, que otro también espera, Señor, los dineros. Ayúdanos, Señor, porque queremos dar también lo que de gracia hemos recibido, Padre, porque fue de bendición para nosotros en algún momento este dinero y que nosotros también queremos entregar, Padre, y queremos bendecir a otros, Señor, con la bendición con la que fuimos, Padre, bendecidos. Te pedimos, Padre, por Amira y aquí en oración, Señor, por la salud de sus hijas y por trabajo. Señor, yo te pido, Señor, que escuches esta oración, que inclines tu oído, Padre. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que traigas sanidad, Padre, sobre estas mujeres, Señor. Y que escuches el anhelo del corazón, Dios, que es encontrar un trabajo. Padre, dales un trabajo, Padre, especial, Padre, que exceda sus expectativas, Señor. Padre, las que ellas puedan ejercer su profesión, su oficio, Señor. Padre, clamamos como iglesia para que bendigas a estas hermanas, para que las prosperes, Señor, y para que puedan alcanzar eso que tanto, Señor, te están pidiendo.
Te pedimos por protección y por seguridad en Santa Marta. En el nombre de Jesús, Señor, hoy la iglesia se levanta en oración y te pide, Dios, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva en esta ciudad y que no haya más inseguridad, que no haya, Señor, más atraco, que no haya más vandalismo, Señor. Padre, que mudes los corazones, Señor, que la gente se gane su vida, Dios, honradamente, no delinquiendo, no robando, no quitando, no despojando a otro de lo que tiene, Señor. Cambia corazones, Señor, y haz de Santa Marta un lugar donde se pueda vivir en paz, donde la gente pueda salir confiada de mañana, de tarde o de noche, Señor. Y sobre todo te pedimos, Padre, para que tú nos guardes como iglesia, que donde vayamos, Señor, tú estés con nosotros, que tú guardes nuestra entrada y nuestra salida, Señor. Te lo pedimos, Señor. Trae, Señor, seguridad, protección, llévate el temor, Señor, llévate la agonía de lo que puede pasar, trae sanidad, Señor, trae libertad, Señor, y te pedimos, Señor, que nos guardes y nos protejas. Protégenos, Señor, vallado alrededor de nosotros, vallado alrededor de tus ovejas, Padre, custodiadas por ti. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos ahora, Señor, Padre, para que nos ayudes a esperar en tus tiempos, Señor. Padre, tú, Señor, eres fiel. De eso no hay duda en nuestro corazón. Pero a veces el afán, Señor, quiere ahogar tu palabra cuando queremos las cosas ya, porque no entendemos, Señor. Pero tú quieres que nosotros, Señor, tengamos una fe más profunda. Tú quieres que no nos comportemos como incrédulos a pesar de las circunstancias y tomemos decisiones erróneas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a saber esperar en tus tiempos. Llévate el afán que ahoga tu palabra. Tú quieres bendecirnos a todos, pero también tienes tiempos diferentes para todos nosotros. Te pido que mis hermanos sepan esperar en ti. Te pido que mis hermanos no se equivoquen por querer alcanzar bendiciones que no eran las que tú les estabas mandando, Dios. Te pido, Dios, que hagas tu obra en cada corazón, porque por encima de la bendición tú quieres obrar en nosotros. Quieres obrar en la vida de mis hermanos, Dios. Padre, danos la paciencia, danos fruto de paciencia para poder esperar en ti, pase lo que pase. Padre, así como Abraham, que creyó esperanza contra esperanza, nosotros creemos en ti, pase lo que pase, veamos lo que no veamos, nos digan lo que nos quieran decir. Padre, tú eres nuestro Dios. En ti veremos cumplidas tus palabras, tus promesas en tu tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor. Yo te pido que se llévate el afán. Danos paciencia, Señor, para esperar en ti. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, por tu bondad. Yo te pido, Dios, que pongas en nosotros un corazón que te busque, que te agrade, Dios. Y yo te pido, Señor, que pongas también en nosotros, Señor, el vivo deseo y anhelo de orar los unos por los otros, Señor, porque todos tenemos necesidades, porque todos tenemos sueños, porque todos anhelamos cosas, Señor. Padre, pero así como te pedimos y sé que vas a responder, pon en esta iglesia, pon en mis hermanos el deseo también de orar por hermanos, de orarnos unos por otros, de cubrirnos en oración. Padre, yo te pido que bendigas a tu iglesia, que llenes corazones de ti, Señor, que por encima de lo que veamos físicamente, tú estés con nosotros. Por encima de todo. Hoy nos vamos, Señor, llenos de ti. Y Padre, que tu presencia, Dios, nos acompañe en todo momento. Te bendecimos, Señor, y te adoramos. Gracias por este tiempo. Bendiciones, iglesia.